Buenas noches, mis queridos amigos, Chiquisisí, de nuevo con ustedes en una emisión muy especial. Yo quiero compartir con ustedes este video sobre la verdad de la muerte del señor José José, cómo la intervención de Sarita logró salvar su vida y posiblemente alargarla un poco más para que estuviera con nosotros. Así que los dejo con esta investigación que Reina Esther logró hacer de una manera muy especial. Nos vemos al final para un pequeño comentario de mi parte. Así que veamos. Después de que Sara Sosa concediera en días recientes la entrevista al programa Primer Impacto e informara acerca de la razón por la cual se llevó a su papá de México a Miami y hablara del testamento que está vigente, de los varios que hizo el príncipe a lo largo de su vida, se encendió nuevamente la ira de sus hermanos envidiosos de México y con la exasistente doméstica del señor José José andan dando sus lastimeros lamentos de ira e intenso dolor y continúan con su propósito de destruir a Sara Sosa, para lo cual se valen de sus achichincles pseudoperiodistas amarillistas de programas bastante conocidos en México. Se fueron a dar las quejas en todos y a decir una sarta de mentiras que constituyen el tema de lo que trataré en este video. Pero veamos primero qué fue lo que dijo Sara Sosa que disgustó tanto a sus envidiosos hermanos. Sara explica la razón por la cual llevó de México a Miami al señor José José. No estaba bien, esa es la realidad. Él no estaba bien, él necesitaba atención médica y no la tenía. Ahora escuchemos a las plañideras hablar al respecto. A mí me extraña, bueno, más bien no me extraña que esta jovencita, de pronto con una cara que no es la de ella. Parece que según Chismoy, Sarita tomó la cara prestada de alguien y con la cara que ella se presenta no es la de ella. Sigamos. Esté haciendo unos señalamientos que no le corresponden porque ella no vivió lo que ustedes vivieron y gracias al Instituto de Nutrición que lograron salvar a tu papá del posible envenenamiento que tanto ella como su mamá hicieron con tu papá. ¿Cómo ven esta sinvergüenza irresponsable que desde su púlpito destruye la vida de tantos artistas y personas públicas? Se atreve a acusar sin pruebas a Sara Sosa y a su mamá de haber estado envenenando al señor José José, todo con base en los chismes creados por la familia Sosa Noreña, porque allí fue donde tuvo el origen este chisme y posteriormente fue apoyado por dos falsos testigos que eran Laura Núñez y Paulina Mondragón. Sobre todo, Pati, de antemano muchas gracias a todos, gracias a toda la audiencia, gracias por su tiempo, de verdad. A mí lo que me sorprende es que habiendo ella llegado en el momento en el que llegó, precisamente, Pati, ella vivenció con Laura y conmigo todo lo que estábamos haciendo para mi papá, ¿sabes? O sea, toda esta para seguir cuidándolo. Toda esta parte de la salud, literal, ella lo vivió con nosotros. O sea, me acuerdo inclusive que la pusimos a ella a que, mira, y la talacha ahorita te va a tocar en esto. Me explicó que fue una noche que literal Laura se pudo ir a su casa y yo me pude ir a la mía. De acuerdo, que confiamos en ella en razón directa en lo que estábamos con mi padre. Y el que ahorita salga a decir él, es que nunca tuvo nada. Como bien escucharon, la hermana mayor de Sara Sosa recurre a la manipulación de algo que dijo Sara. Y es una manipulación para hacer creer que ella dijo algo que jamás dijo. Volvamos a escuchar lo que dijo Sara Sosa. No estaba bien, esa es la realidad. Él no estaba bien, él necesitaba atención médica y no la tenía. Y es cierto, cuando Sara Sosa ve a su papá, él se estaba recuperando de una cirugía en la que le quitaron todo el páncreas y todo el vaso y además
había sufrido 2 complicaciones que lo tuvieron al borde de la muerte por infecciones durante el tiempo de recuperación postquirúrgica. Por esta razón, concluyo que cuando Sara ve a su padre en un estado de caquexia, que es el muy bajo peso, la extrema delgadez y seguramente otros signos físicos que a ella le preocuparon, ella debió pensar que lo mejor era que su padre estuviera internado en una institución hasta que tuviera una recuperación nutricional adecuada y pudiera ser llevado a casa para brindarle el resto de cuidados. Yo creo que la gente habla mucho y la gente siempre pregunta, ¿y cómo pasó esto y qué fue lo otro? Pero la gente se le olvida que yo desde el principio, aun cuando me juzgaron por hablar, yo dije todo. Cuando tú llegaste a México, tú dices que no lo veías bien. ¿Por qué? ¿Cuál era su condición? Estaba muy bajo de peso. Es que son 1000 cosas. Igual no sé si debo de hablar de eso porque son cosas que pasan y no quiero ser la persona que esté apuntando dedos, esté armando más caos y más lío. En realidad, yo y mi papá y mi mamá siempre hemos querido paz. Escucharon que Sara dijo que son cosas que pasan. Eso quiere decir que ella estaba consciente de que las complicaciones eran consecuencias lógicas de una cirugía como la que le habían realizado a su papá. De manera que ella no estaba señalando a nadie, pero sí estaba pensando en que era más adecuado tener a su papá en mejores condiciones, no manejado en casa, sino manejado en una institución especializada hasta que él lograra tener una calidad de vida mejor que le permitiera salir de esa hospitalización. Y eso ustedes saben que fue lo que ella realizó cuando se llevó a su papá a Miami, que fue directamente a una institución donde lo ayudaron a recuperarse en poco tiempo de su mal estado nutricional. O sea, tuvo la mejor atención hospitalaria. Claro, En el mejor hospital de México. México. ¿El mejor hospital de México? Veamos a ver si esto es cierto. Según el ranking de hospitales y clínicas de México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán ocupa el 5º puesto. O sea que sí está entre los mejores, pero no es el mejor hospital de México. Pero para empezar, Marisol Sosa y Laura Núñez no están dispuestas a que Sara Sosa mienta y así le responden después de declarar en una entrevista en Estados Unidos que se llevó a José José de México porque aquí lo atendían muy mal. Aquí estos otros amarillistas mitoteros vuelven y manipulan la información para que parezca que Sara dijo algo que no dijo. La hija menor de José José declaró a un programa de Estados Unidos que el príncipe de la canción no tenía atención médica en México y que supuestamente por eso se lo llevó a Miami. Me vuelve a llenar un poco de tristeza, ¿sabes, Flavio? Y un poco de hartazgo, la verdad, porque, Dios mío, esta niña cuando llega a lo que llega, lo único que sí tuvo oportunidad de ver es toda la atención médica que estábamos teniendo con mi papá, precisamente. Noten aquí varias cosas. La manera despectiva en que esta mujer, Marisol, se refiere a su hermana Sara como esta niña. Y lo otro es que dice la atención médica que estábamos teniendo con mi papá. ¿Ellas son médicas? A ver, es que aquí hay un tema y es diferenciar lo que son los cuidados en casa de un enfermo con la necesidad de que tenga cuidados médicos en una institución adecuada. Y seguramente ahí es donde está el problema, porque Sara Sosa seguramente no lo expresó adecuadamente, pero se refería a que él estuviera teniendo cuidados médicos permanentes de personal de la salud, no cuidados en casa. Ella no estaba cuestionando los cuidados en la casa, estaba cuestionando si era lo adecuado que estuviera en la casa cuando en realidad debería estar en una institución médica. Un día antes de llevárselo a Miami, vino el médico que atendió a mi papá, quien operó a mi papá, quien le curó el cáncer a mi papá. Esto de que el señor José José estaba curado del cáncer es una de las mentiras más trilladas
de los hermanos Sosa Noreña y de la señora Núñez. No sé de dónde han sacado eso. Y el señor Carlos Chan, el médico que operó a José José, jamás se hubiera atrevido a hablar de curación, porque es que ningún médico que trate cánceres en vías digestivas se atrevería a decirlo. Apenas habían transcurrido unos 2 meses desde la cirugía y era imposible que fueran a afirmar que el paciente estaba curado. Para poder decir esto, se tienen que hacer seguimientos durante mucho tiempo antes de que a un paciente que ha tenido cáncer se le pueda dar el alta. Y precisamente le dijo a mi papá esa tarde: señor, usted en 2 meses hace de su vida lo que quiera. Ay, por favor, Marisol, eso jamás lo puede decir un médico, y menos con un cáncer de páncreas, que es uno de los más letales y de menor supervivencia que hay. Todo esto es una sarta de mentiras. Muchacha, ¿te queda alguna duda? ¿Necesitas saber algo más? Tenemos nosotros todas las pruebas, tenemos, Dios mío, la carta de parte del Instituto Nacional de Nutrición, un instituto mundialmente reconocido, como para que ahorita ella pues nada más salga a decir: me lo llevé porque estaba muy flaco y pues no tenía atención médica. Pues aunque Marisol intente mofarse de su hermana y remedarla, como es la costumbre no solo de ella, sino de su hermano Carmelo, en un momento les voy a probar que Sara Sosa tenía toda la razón en cuanto a la decisión que tomó de llevarse a su papá. Y ahora vamos a escuchar a la cizañosa Laura Núñez, que acusa a Sara de haberle negado el dinero a su papá para las quimioterapias. Pero la contradicción está en que en ese momento Sara Sosa no tenía el control de los dineros del señor José José, porque era la señora Monique Cardona quien estaba a cargo. Tan es así que esta señora, Laura Núñez, ha acusado a Sara de que para poder sacar a su papá de México lo dizque obligó a firmar un poder. Si ella hubiera estado al control de sus finanzas, no hubiera tenido que solicitarle ninguna firma a su papá. Por lo tanto, ahí se van viendo las contradicciones de esta mentirosa compulsiva. No, y una uña enterrada, ¿no? Claro. Y aparte, cierto, no era una pregunta, era una orden, cosa que la muchacha no entendió y dijo: no, porque desacompleto el enganche de mi casa, que yo la verdad no salga adelante. Y esta niña con las manos en la cintura: no, porque desacompleto lo de mi casa. Óyeme, ¿en qué corazón? Eso yo creo que fue lo que más le dolió a José, más que le dijeran que tenía cáncer, ver los sentimientos de su hija. Laura, no se dice desacompleto, se dice descompleto. Yo les invito a ustedes a que busquen una sola entrevista de esta mujer en que se refiera a Sara Sosa o a Manuel José, sin que bote todo ese odio, ese rencor que ella llevaba dentro, porque ella se sentía celosa de cualquier persona que se le aproximara al señor José José, y por supuesto jamás quiso a Sara Sosa porque la veía como un obstáculo que le impedía tener toda la atención del señor José José, así fuera como de asistente doméstica. ¿Y cómo era de esperarse los Sosa Noreña, o sea, la familia de acá de México de José José? No tardó en reaccionar ante las declaraciones de Sarita, y así le responde su hermano mayor, Pepito. Ahora es el turno de Carmelo Sosa para mostrar toda su ira, su envidia y sobre todo la rabia que tiene que su hermana haya sido nominada para los Fans Choice Awards y que además le haya ido tan bien en la votación. No dijo nada. Miren, no puedo decir tanto tampoco porque hay una situación legal de por medio, hay abogados, documentos y demás, pero lo que sí les puedo decir es que desgraciadamente alguien le sigue llenando la cabeza a esta niña de esto que vimos, ¿me entiendes? O sea, o de veras no dices nada, o si sales a decir, pues dices algo que te ayude. Hasta aquí Carmelo no ha dicho nada. Con su habitual lenguaje cantinflesco, quiere expresar mucho, pero no informa nada. No podemos seguir tapando el sol con un dedo, no se nos puede olvidar todo lo que vivimos porque lo vivimos todos, no es algo que me contaron, no es algo que me dijeron, es algo que ahí estábamos todos buscando, resolviendo, haciendo, mientras que esta niña al día de hoy pues no ha dado la cara. Entonces lo único que sí les puedo decir es que en definitiva
La situación médica de mi papá la conocen perfectamente bien ustedes, en donde él decide llegar a México para tratarse su cáncer de páncreas. Y de aquí el señor se fue sin cáncer de páncreas. Nuevamente, la trillada falsedad que el señor José José se fue de México sin cáncer de páncreas. Se fue sin páncreas, se fue sin vaso, pero sin cáncer. Eso solo se puede determinar con exámenes y con un seguimiento largo. Y de ese año y cacho que estuvo aquí, estuvo bajo el cuidado de los mejores médicos en nutrición, bajo el doctor Chan, que es una eminencia, para que esta niña salga a decir, pues llegó muy mal. No, llegó vivo. Gracias a Dios llegó vivo por cómo se lo llevó, por cómo pasó. Pues desgraciadamente, les repito, no sé quién la siga asesorando o si ella solita amanece y dice, pues ahora como ya voy a cantar, porque creo que esa fue la nota, ¿no? Que ya va a cantar. Ahí radica el verdadero problema de Carmelo, que su hermana tenga talento y él no. Bueno, pues entonces, canta, ese no es el problema. Ese sí es el problema, y por eso él mismo menciona que ese no es el problema. ¿Quién le estaba preguntando? Pero su subconsciente lo traiciona. Está muy iracundo porque a su hermana le está yendo bien en el inicio de su carrera. Que cante, no hay comunicación, ¿entiendes? Desgraciadamente no hay comunicación. ¿Y cómo comunicarse con un par de hermanos envidiosos que se han dedicado a dañar la imagen de su propia hermana, a poner en riesgo su vida, a invitar a la gente a que la agreda? Por favor, esa reconciliación entre estos hermanos la veo muy difícil. Y esto debe ser quitarte un peso de encima, una carga, una piedra como la que traía el Pípila. Ahora al saber que tu hermana te perdonó porque es cristiana. Ay, Gustavo, bien dice la palabra de Dios precisamente que no todo el que diga Señor, Señor es fiel, ¿sabes? Los mismos hechos de la vida hablan en la vida de todo ser humano, muy particular en la vida de los cristianos, la verdad. Así es, Marisol, son los frutos que muestran si alguien es verdadero cristiano, y eso es porque el Espíritu Santo mora en él. Y por eso, en un verdadero cristiano se observa el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y eso es algo de lo que ustedes carecen. O sea, estando nosotras de testigos al respecto, pues sale ahorita a decir que él nunca tuvo atención médica, cuando aparte está el Instituto Nacional de Nutrición con todo un registro médico, Gustavo. ¿Me explico? O sea... Oye, Marisol, y aparte estamos hablando del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, que lo que sabemos es que es el hospital más importante de América Latina. ¿En serio, Gustavo? ¿El Salvador Subirán es el mejor de Latinoamérica? No creo. Pues según el ranking de clínicas y hospitales que anualmente elabora la revista América Economía, el primer lugar lo tiene el Hospital Israelita Albert Einstein de Brasil, está ubicado en San Pablo y es privado. En esta lista encontramos en segundo lugar una clínica de Chile, luego tercero y cuarto lugar Colombia, quinto Argentina, y apenas en el lugar número 13 está Hospital Médica Sur de México, ubicado en Ciudad de México y que es de carácter privado. Posterior a este encontramos en Querétaro, en el número 31, al Hospital Infantil Teletón de Oncología, que es privado también. Y en el lugar 44 de este listado encontramos al Hospital Galenia de Cancún, que es un hospital universitario privado. Y en este listado de 63 instituciones, en el que por cierto con orgullo digo que mi país lleva la mayor cantidad de clínicas y hospitales que están rankeados, lamentablemente no se menciona al Hospital Salvador Subirán. En el clúster de salud de la revista América Economía para el 2019, en el ranking de clínicas y hospitales mejores de Latinoamérica, tampoco aparece mencionado el Hospital Salvador Subirán. Como todo el mundo lo sabe, siempre hemos sido gente muy abierta y
A veces yo digo, o sea, desapareció un año. Y digo, no. O sea, ¿y por qué cuando otra gente toma descansos no dicen nada? ¿Tú les guardas rencor? No, claro que no, a nadie, absolutamente a nadie. El rencor es un veneno para uno mismo. Y los amarillistas mexicanos no dejan de estar juzgando y señalando a Sara Sosa. Canta bonito, ¿eh? Sí, canta bonito, pero ¿y qué Una tal? cosa no quita la otra. Pero no responde. Ahora, yo creo que... Mira, pues ojalá le vaya muy bien en su carrera de cantante. Yo creo que tiene una gran piedra en el camino, en el zapato, que se llama México. Claro. En México difícilmente la van a aceptar. Esto de que México no acepta a Sarita es otra de las mentiras que quieren perpetuar los Sosa Noreña y por supuesto estos aliados inicuos que tienen en los programas de chismes de México. Pero volvamos a las quejas de las plañideras con la Chismoy, porque allí pasó algo muy interesante y es lo que va a desenredar esta maraña. Escuchemos. Bueno, de antemano les traemos ahorita a ustedes, de acuerdo, todo un certificado en donde viene todo el historial de mi padre en cuanto inició en el Instituto Nacional de Nutrición. De acuerdo, hasta el día, precisamente al final del documento, dice, y pues el señor, digamos que pues se fue. O sea, ya no regresó a tener los seguimientos que él necesitaba porque estábamos en el... Efectivamente, estas dos damas llevaron el resumen de historia clínica de la atención recibida por el señor José Rómulo Sosa Ortiz en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Con fecha 18 de julio de 2019 empieza así este documento. A quien corresponda, se trata del paciente José Rómulo Sosa Ortiz, de 71 años de edad, con número de registro, el cual se observa tachado, y sigue diciendo, conocido en el instituto por diagnóstico de adenocarcinoma de cabeza de páncreas con resecabilidad limítrofe desde marzo de 2017. Su padecimiento inició cuando por abordaje de pérdida de peso se realizó tomografía de abdomen que reportó lesión hipodensa en cabeza de páncreas de aproximadamente 16 por 9 milímetros asociada a atrofia pancreática, la cual amputaba el conducto pancreático principal con dilatación retrógrada del mismo. Posteriormente se realizó ultrasonido endoscópico el 8 de marzo, encontrándose lesión hipoecoica heterogénea de bordes irregulares a nivel de la cabeza del páncreas de 28 por 18 milímetros de diámetro, la cual perdía interfase con una invasión menor de 180 grados con la vena porta. Se realizó toma de biopsia con reporte histopatológico de adenocarcinoma de páncreas moderadamente diferenciado. ¿Esto qué significa? Que cuando ellos obtuvieron estos resultados, el señor José fue diagnosticado con un cáncer de páncreas que estaba en un estado 2A o 2B, que es uno que tiene la posibilidad de ser abordado quirúrgicamente siempre y cuando se haga un tratamiento previo con quimioterapia y a veces con radioterapia, como se hizo con el señor José. Sigo leyendo. Fue valorado por los equipos de oncología médica y cirugía de páncreas por diagnóstico de enfermedad limítrofe. Se decidió dar tratamiento inicial con quimioterapia neoadyuvante con el fin de, en un segundo tiempo, intentar resección quirúrgica de la misma. ¿Sí ven? O sea que el aspecto que mostraban estos exámenes no era nada bueno, porque ahí dice que estaba poco diferenciado, o sea, el aspecto era maligno y ya estaba invadiendo un vaso sanguíneo importante como es la vena porta. Si la invasión hubiera sido de más de 180 grados, o sea que el tumor lo envolviera totalmente, ya hubiera estado clasificado con una categoría de un tumor no resecable. Luego dice, recibió esquema de quimioterapia con capecitabina, gemotabina del 30 de marzo de 2017 al 3 de septiembre
de 2017 y 28 sesiones de radioterapia con dosis total de 50.4 GY del 21 de agosto al 29 de septiembre de 2017. Entonces pónganse a pensar, el señor José José estuvo en quimio y radioterapia desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, o sea, 6 meses. Eso va, por más que se cuide a una persona, va debilitando su sistema inmunológico, hace que siga perdiendo peso y seguramente cuando él llegó a la cirugía ya su estado físico estaba un poco deteriorado, producto de estos tratamientos que son necesarios, pero que tienen efectos secundarios. Continúa el documento así. Por adecuada respuesta, se decidió realizar el 13 de noviembre de 2017 pancreatoduodenectomía abierta, que se llama procedimiento de Whipple. Durante el procedimiento se evidenció la invasión a la vena porta, ya conocida, y atrofia importante del remanente pancreático sin identificar conducto, por lo que se decidió completar pancreatectomía total y esplenectomía. Además se realizó resección parcial de vena porta. Durante su internamiento presentó neumonía, por lo cual recibió tratamiento con meropenem más fluconazol durante 10 días. Egresó el 2 de diciembre del mismo año. Si miramos esto en un calendario, vemos que el señor José José ingresó el 13 de noviembre por la cirugía y salió el 2 de diciembre. Significa que estuvo 20 días hospitalizado. Y en este periodo de hospitalización tuvo la primera complicación posoperatoria al adquirir una neumonía, seguramente por alguno de los gérmenes que se captan en los hospitales. Luego dice, posteriormente reingresó el 8 de diciembre del mismo año por diagnóstico de choque séptico secundario a neumonía asociada a cuidados de la salud, NACS. Recibió tratamiento antibiótico con meropenem durante 7 días, egresando el 15 de diciembre, completando tratamiento antibiótico ambulatorio con Bactrim hasta el 18 de diciembre. Debido a desnutrición y sarcopenia por enfermedad crónica, recibió nutrición parenteral del 8 al 27 de enero. Vamos a mirar esto nuevamente en el calendario. Vemos que después de su salida de la primera etapa de hospitalización apenas transcurren 5 días y nuevamente el señor es ingresado, pero en esta ocasión por un choque séptico. Un choque séptico implica que hay una infección que ha avanzado y contaminado tanto el organismo de la persona que hace que entre en falla renal y también fallen otros órganos de la persona. Pero esto no aparece de un momento para otro. Esto requiere varias horas de evolución y usualmente aparecen síntomas y signos que indican que algo no anda bien con el paciente. Mi pregunta es, ¿estaba siendo bien cuidado el señor José Rómulo Sosa Ortiz en casa? Entonces ahí yo le doy la razón a Sarita. Este señor necesitaba cuidados de personal de la salud las 24 horas del día, porque manejar un paciente que estaba en una recuperación de una cirugía y que ya había tenido una complicación no era para que solo una persona lo cuidara, en este caso la señora Laura Núñez, por más buenas intenciones que tuviera. Esto requería de personal especializado. Y ahí, en el resumen de historia clínica, dice que la infección por la cual entra en este choque séptico es por bacterias que se adquieren durante los cuidados del enfermo en su casa. En esta segunda hospitalización, dice ahí en su historia clínica, que dura 8 días hospitalizado porque va del 8 al 15 de diciembre y el tratamiento antibiótico termina en su casa del 17 al 18 de diciembre.
Luego dice, la última hospitalización en nuestro instituto fue el 5 de enero de 2018, ingresando por intolerancia a la vía oral secundaria a disfagia y broncoaspiración para establecer plan de alimentación. Durante la estancia se documentó neumonía y candidiasis sistémica. Recibió tratamiento antibiótico, antifúngico y se retiró catéter puesto. El 11 de enero se realizó broncoscopia presentando taquiarritmia ventricular, por lo cual fue trasladado a unidad de terapia intensiva, donde requirió ventilación mecánica invasiva durante 24 horas. Reingresó a piso el 18 de enero para completar tratamiento antibiótico y colocación de gastrostomía. El 23 de enero de 2018, con el fin de recibir nutrición por vía enteral. Por mejoría, se decidió ingreso el 29 de enero de 2018 con citas de seguimiento a consulta externa de oncología y cirugía de páncreas en este instituto. Posterior a esta hospitalización, el paciente no volvió al instituto. Volviendo a nuestro calendario para explicarles las cosas que ocurrieron, repasemos. El 13 de noviembre el señor José José ingresa para que le hagan la cirugía de la resección del cáncer de páncreas. Cuando entran a cirugía ven que la cosa está mucho más complicada y en lugar de hacerle la cirugía de Whipple, que era lo que estaba planeado, terminan haciéndole una resección, o sea, le quitan todo el páncreas, le quitan todo el vaso y le quitan un pedacito de la vena porta, que era la que estaba comprometida con el cáncer. Este dato de la vena porta es muy importante porque cuando un cáncer invade un vaso sanguíneo, la probabilidad de que el cáncer se repita o vuelva a aparecer tiempo después es mayor que cuando no hay invasión de vasos sanguíneos. Esto por un lado. Por otro, en esta primera instancia, luego de la cirugía, el señor José José se complica porque adquiere una infección en sus pulmones que se llama neumonía. Lo tienen que tratar con antibióticos muy fuertes debido a que la bacteria es una de las que se adquiere dentro del hospital. Y posteriormente, luego del tratamiento, lo sacan del hospital el 2 de diciembre y lo mandan para su casa, pero a los 5 días regresa en choque séptico, es decir, totalmente infectado y con compromiso de sus órganos, principalmente de riñones, por lo que requiere una nueva hospitalización que en este caso dura 8 días. En esta segunda hospitalización dicen que se ha reinfectado del pulmón por una bacteria adquirida durante los cuidados de seguramente las sondas que le habían dejado para hacer la alimentación en su casa. Y él regresa nuevamente a su casa el 16 de diciembre porque le dan salida y termina el tratamiento antibiótico el 18 de 17 días después de su salida del hospital. Vuelve a reingresar en mal estado el 5 de enero de 2018 porque tenía problemas para tragar los alimentos y porque había broncoaspirado. Broncoaspirado significa que contenido alimenticio se va por la vía respiratoria. Así que se infectan los pulmones, los bronquios, y por eso debieron hospitalizarlo nuevamente. Cuando llega en esta ocasión al hospital, dice ahí en su historia clínica que la pérdida de su masa muscular era severa y que estaba en un grave estado de desnutrición, por lo cual le tienen que dar la alimentación por vía venosa. Y es la razón por la que ahí dice que fue sometido a alimentación parenteral. Durante esta tercera hospitalización se evidencia nuevamente que el señor José José presenta neumonía, en este caso por la broncoaspiración, pero además tenía una candidiasis sistémica, es decir, una infección por hongos que estaba en todo su organismo. ¿Esto qué significa?
que este señor estaba muy desnutrido, tenía sus defensas muy bajas y seguramente los cuidados en la casa no eran los adecuados porque, lo repito, él requería por lo menos la asistencia de personal médico 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras terminaba de recuperarse. La señora Laura Núñez, por más que se hubiera entrenado, no alcanzaba a cubrir todo el tiempo al señor José, y estas, pues obviamente son consecuencias de la falta de ayuda adecuada para cuidar a un paciente, como el caso del señor José José, y en el estado de convalecencia en que se encontraba. Y como si ya no hubiera tenido suficientes complicaciones, el pobre señor José José es sometido a una broncoscopia el 11 de enero, está marcado en círculo azul, y resulta que esta también se complica, tiene problemas cardíacos, por lo cual tienen que colocarle ventilación mecánica durante 24 horas, pero permanece en la unidad de cuidado intensivo hasta el día 18 de enero. Es decir, estuvo 7 días en la unidad de cuidado intensivo y luego lo pasan a un piso de cuidados intermedios. El 23 de enero le hacen un pequeño procedimiento para pasarle una sonda directa a su estómago. Esto se llama una gastrostomía, para empezar a pasarle la alimentación por esta sonda, aunque también continúa con la alimentación por vía parenteral, es decir, por la vía venosa. Así lo mantienen hasta el día 29 de enero, cuando por mejoría le dan salida. Esto significa, resumiendo, que al señor José Rómulo Sosa Ortiz no le fue tan bien como las plañideras y su hijo mayor pretenden mostrar. El señor estuvo muy mal, tuvo su vida en riesgo en las 3 ocasiones en que estuvo hospitalizado. Duró 20 días hospitalizado en la primera ocasión porque se complicó con neumonía, repite la neumonía y vuelve a ser hospitalizado, solo que esta vez llega en choque séptico, es decir, totalmente infectado y en riesgo de muerte. Sale, vuelve y es hospitalizado porque no había cuidados suficientes para evitar que el señor se broncoaspirara, y por esta razón vuelve a ser ingresado ya en unas condiciones de deterioro físico que hacen que en el hospital tengan que acudir a 2 vías de alimentación, a mantenerlo en la unidad de cuidado intensivo, y finalmente, como les digo, el 29 de enero sale para su casa. El 8 de febrero, Sarita decide llevárselo para México. Yo pregunto, si ustedes fueran quienes estuvieran en el lugar de Sarita y encontraran este historial clínico y un deterioro físico visiblemente marcado del señor José José, ¿no habría tomado la misma decisión que su hija Sara? En mi opinión, Sara Sosa, si llegas a ver este video, quiero que sepas que estoy de acuerdo con tu decisión, que fue la decisión más sabia, la que le preservó la vida al señor José Rómulo Sosa Ortiz por el tiempo en que lo logró. No es fácil la supervivencia en estos pacientes. Las estadísticas dicen que a 5 años los pacientes de cáncer de páncreas tienen una supervivencia apenas del 15 al 20% de los que son diagnosticados. En otras estadísticas más optimistas alcanzan a llegar al 30%. Pero en el caso del señor José Rómulo Sosa Ortiz, que logró entrar dentro de la categoría de los tumores resecables pero limítrofes, haber sobrevivido 2 años después del diagnóstico del cáncer de páncreas muestra que Sarita Sosa le brindó los cuidados adecuados durante su tiempo de estancia en Estados Unidos. Es muy importante notar que en ninguna parte de la historia clínica, del resumen de historia clínica que presentaron en este programa, aparece la mención de alguna sospecha o algún tipo de envenenamiento o alguna sustancia que se haya hallado en el organismo del señor José José durante el tiempo en que fue tratado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
Así que, señora Chismoy, sus acusaciones, así como las de la falsa testigo Laura Núñez y la más falsa, recontrafalsa mitómana Paulina Mondragón, han salido de toda esta trama absurda que arman los Sosa Noreña. Con esto, mis amigos, termino. Espero leer sus comentarios y nos encontramos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Bueno, mis queridos amigos, como ya ustedes vieron, es un video muy elaborado, una investigación muy compleja, y aparte de eso, Reina Esther se ha dado la tarea de desglosar muy bien la información que tiene en este video, que es importantísima, que todos nosotros podamos entender qué fue realmente lo que pasó con el señor José José y por qué la familia de México está interesadísima en acabar con su hermana Sarita. Y bueno, hermana sería decir mucho, porque ellos no la reconocen como hermana. Dice, esta niña, a ver, ¿qué hay en todo esto? Venganza, envidia, bueno, eso no lo sé, pero para mí es maldad pura. Sin embargo, muchísimos de nosotros a lo mejor quizá no podemos entender todos los términos médicos que Reina explicó. Ahora, hay un mensaje de una usuaria que me gustaría leer para que ustedes entiendan cómo ella lo explica, que me pareció que lo sintetizó muy bien, perfecto, para que cada uno de nosotros entendiéramos la parte técnica que Reina Esther dijo. Y dice de la siguiente manera: para mí es difícil tratar de entender los términos médicos, pero con tu explicación lo que entiendo son 5 cosas. Primero, que con tantos análisis que le practicaron a José José, era imposible que no se hubiera detectado algún tipo de envenenamiento si lo hubiese habido. Segundo, que cuando los SN lo tuvieron en casa, no tuvo los cuidados que debía tener, por lo que recayó. Tercero, que nunca se hizo constar por el hospital que ya no había problema de cáncer, por lo que es absurdo que afirmen que JJ se fue de México sin cáncer. Cuarto, que Sarita fue muy acertada en llevárselo y someterlo al tratamiento correcto, lo que le permitió a JJ vivir un poco más de lo que las estadísticas señalan en estos casos. Y quinto, que para no variar, los medios chismosos se empeñan en ayudar a los SN Núñez a distorsionar todo para seguir calumniando a Sarita. Gracias, Reina, por tu investigación que deja en claro los sucesos y exhibidas las patrañas de seres tenebrosos y malignos. Todo esto se ha dado a raíz de una serie de entrevistas y de rumores que inicia el primogénito. Y posteriormente, con la amable ayuda de la señora Mentirogón, que ahora trata de evadir su responsabilidad en esta canallada que es muy clara y hacerle daño a la hija de su supuesto hermanito. Así que los dejo por hoy. Por favor, denle like, comenten mucho y que esto se vuelva viral. De la misma manera como hicieron viral la información inadecuada en contra de Sarita Sosa y de su señora madre.